Capítulo 21. Cuando se aproximaron a Jerusalén, al llegar a Betfagé, junto al monte de los olivos, entonces envió Jesús a los discípulos diciéndoles: Id al pueblo que está enfrente de vosotros, y enseguida encontraréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadlos y tráemelos. Y si alguien os dice algo, diréis: el Señor los necesita, pero enseguida los devolverá. Esto sucedió para que se cumpliese el oráculo del profeta: decida la hija de Sión: he aquí que tu rey viene a ti manso y montado en un asna y un pollino, hijo de animal de yugo. Fueron pues los discípulos e hicieron como Jesús les había encargado. Trajeron el asna y el pollino. Luego pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima. La gente muy numerosa extendió sus mantos por el camino. Otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y la gente que iba delante y detrás de él gritaban: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana en las alturas. Y al entrar él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. ¿Quién es este?, decían. Y la gente decía: este es el profeta Jesús, de Nazaret de Galilea. Entró Jesús en el templo y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Volcó las mesas de los cambistas y los puestos de los vendedores de palomas. Y les dijo: está escrito: mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros estáis haciendo de ella una cueva de bandidos. También en el templo se acercaron a él algunos ciegos y cojos y los curó. Mas los sumos sacerdotes y los escribas, al ver los milagros que había hecho, y a los niños que gritaban en el templo: Hosana al Hijo de David, se indignaron y le dijeron: ¿oyes lo que dicen estos? Sí, les dice Jesús. ¿No habéis leído nunca que de la boca de los niños y de los que aún maman te preparaste alabanza? Y dejándolos, salió fuera de la ciudad, a Betania, donde pasó la noche. Al amanecer, cuando volvía a la ciudad, sintió hambre, y viendo una higuera junto al camino, se acercó a ella, pero no encontró en ella más que hojas. Entonces le dice: que nunca jamás brote fruto de ti. Y al momento se secó la higuera. Al verlo los discípulos se maravillaron y decían: ¿cómo? Al momento quedó seca la higuera. Jesús les respondió: yo os aseguro, si tenéis fe y no vaciláis, no solo haréis lo de la higuera, sino que si aún decís a este monte: quítate y arrójate al mar, así se hará. Y todo cuando pidáis con fe en la oración lo recibiréis. Llegado al templo, mientras enseñaba, se le acercaron los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo, diciendo: ¿con qué autoridad haces esto? ¿Y quién te ha dado tal autoridad? Jesús les respondió: también yo os voy a preguntar una cosa. Si me contestáis a ella, yo os diré a mi vez con qué autoridad hago esto. ¿El bautismo de Juan de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos discurrían entre sí: si decimos del cielo, nos dirá entonces: ¿por qué no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tenemos miedo a la gente, pues todos tienen a Juan por profeta. Respondieron pues a Jesús: no sabemos. Y él les replicó a sí mismo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago esto. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Llegándose al primero, le dijo: hijo, vete hoy a trabajar en la viña. Y él respondió: no quiero. Pero después se arrepintió y fue. Llegándose al segundo, le dijo lo mismo. Y él respondió: voy, Señor. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? El primero, le dicen. Díceles Jesús:
En verdad os digo que los publicanos y las rameras llegan antes que vosotros al reino de Dios, porque vino Juan a vosotros por el camino de justicia, y no creísteis en él, mientras que los publicanos y las rameras creyeron en él. Y vosotros, ni viéndolo, os arrepentisteis después para creer en él. Escuchad otra parábola. Era un propietario que plantó una viña, la rodeó de una cerca, cavó en ella un lagar y edificó una torre. La arrendó a unos labradores y se ausentó. Cuando llegó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para recibir sus frutos. Pero los labradores agarraron a los siervos y a uno le golpearon, a otro le mataron y a otro le apedrearon. De nuevo envió otros siervos, en mayor número que los primeros, pero los trataron de la misma manera. Finalmente les envió a su hijo diciendo: a mi hijo le respetarán. Pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron entre sí: este es el heredero, vamos, matémosle y quedémonos con su herencia. Y agarrándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el dueño de la viña, ¿qué hará con ellos labradores? Dícenle: a esos miserables les dará una muerte miserable, arrendará la viña a otros labradores, que le paguen los frutos a su tiempo. Y Jesús les dice: ¿no habéis leído nunca en las Escrituras? La piedra que los constructores desecharon en piedra angular se ha convertido. Fue el Señor quien hizo esto, y es maravilloso a nuestros ojos. Por eso os digo, se os quitará el reino de Dios para dárselo a un pueblo que rinda sus frutos. Los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír sus parábolas, comprendieron que estaba refiriéndose a ellos, y trataban de detenerle, pero tuvieron miedo a la gente porque le tenían por profeta. Capítulo 22. Tomando Jesús de nuevo la palabra, les habló en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que celebró el banquete de bodas de su hijo. Envió a sus siervos a llamar a los invitados a la boda, pero no quisieron venir. Envió todavía otros siervos con este encargo: decid a los invitados: mirad, mi banquete está preparado, se han matado ya mis novillos y animales cebados, y todo está a punto, venid a la boda. Pero ellos, sin hacer caso, se fueron el uno a su campo, el otro a su negocio, y los demás agarraron a los siervos, los escarnecieron y los mataron. Se airó el rey y, enviando sus tropas, dio muerte a aquellos homicidas y prendió fuego a su ciudad. Entonces dice a sus siervos: la boda está preparada, pero los invitados no eran dignos. Id pues a los cruces de los caminos, y, a cuantos encontréis, invitadlos a la boda. Los siervos salieron a los caminos, reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos, y la sala de bodas se llenó de comensales. Entró el rey a ver a los comensales, y al notar que había allí uno que no tenía traje de boda, le dice: amigo, ¿cómo has entrado aquí sin traje de boda? Él se quedó callado. Entonces el rey dijo a los sirvientes: atadle de pies y manos, y echadle a las tinieblas de fuera. Allí será el llanto y el rechinar de dientes, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Entonces los fariseos se fueron y celebraron consejo sobre la forma de sorprenderle en alguna palabra. Le envían sus discípulos junto con los herodianos a decirle: Maestro, sabemos que eres veraz y que enseñas el camino de Dios con franqueza, y que no te importa por nadie, porque no miras la condición de las personas. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito pagar tributo al César o no? Mas Jesús, conociendo su malicia, dijo: hipócritas, ¿por qué me tentáis? Mostradme la moneda del tributo. Ellos le presentaron un denario y les dice:
¿de quién es esta imagen y la inscripción? Dícenle, del César. Entonces les dice, pues lo del César devolvédselo al César, y lo de Dios a Dios. Al oír esto, quedaron maravillados y dejándole se fueron. Aquel día se le acercaron unos saduceos, esos que niegan que haya resurrección, y le preguntaron, Maestro, Moisés dijo, si alguien muere sin tener hijos, su hermano se casará con la mujer de aquel para dar descendencia a su hermano. Ahora bien, había entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. Sucedió lo mismo con el segundo y con el tercero hasta los 7. Después de todos murió la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será mujer? Porque todos la tuvieron. Jesús les respondió, estáis en un error, por no entender las Escrituras ni el poder de Dios, pues en la resurrección ni ellos tomarán mujer ni ellas marido, sino que serán como ángeles en el cielo. Y en cuanto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído aquellas palabras de Dios cuando os dije, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? No es un Dios de muertos, sino de vivos. Al oír esto, la gente se maravillaba de su doctrina. Mas los fariseos, al enterarse de que había tapado la boca de los saduceos, se reunieron en grupo, y uno de ellos le preguntó con ánimo de ponerle a prueba, Maestro, ¿cuál es el mandamiento mayor de la ley? Él le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el mayor y el primer mandamiento. El segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos penden toda la ley y los profetas. Estando reunidos los fariseos, les propuso Jesús esta cuestión, ¿qué pensáis acerca del Cristo? ¿De quién es hijo? Dícenle, de David. Díceles, pues ¿cómo David, movido por el Espíritu, le llama Señor cuando dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies? Sí, pues David le llama Señor, ¿cómo puede ser hijo suyo? Nadie era capaz de contestarle nada, y desde ese día ninguno se atrevió ya a hacerle más preguntas.